Buenas tardes, soy Jorge Alberto Estrada. Estamos aquí en norte de Carolina compartiendo con mi familia y en estos hermosos días de primavera, precisamente refiriéndonos a la primavera, estamos en tiempo de celebraciones de las convocaciones santas de primavera. Entonces, vamos a dar inicio, pues, haciendo una corta oración y dando gracias a nuestro Elohim, y vamos a leer la introducción después en el libro de Levítico. Gracias, eterno Elohim nuestro, por tu Kadosh Torah. Gracias, Señor, por permitir convocarnos y transmitir esta enseñanza para bendición basada, Señor, en tu Torah, en tu escritura, en tus mandamientos. Gracias por darnos este hermoso día, tu creación alrededor, los pájaros, los árboles, el aire, el viento, todo alrededor de nosotros, Señor, nos bendice. Tu creación nos bendice, tu presencia nos bendice, tu instrucción nos da dirección y nos permite seguir el camino recto que nos lleva a vida eterna. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén. Bueno, entonces comencemos. Levítico 23. En el versículo 15 dice lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Este, digamos, es un mandamiento muy especial, donde por 50 días, a partir de el día siguiente de la ofrenda mecida, lo que llamamos las primicias o fiesta de primicias, dentro del periodo de la convocación de los panes sin levadura, al final se hace una ofrenda. Debemos hacer una ofrenda de una primicia de una forma como están aquí en la lectura anterior. Para ustedes tener mejor entendimiento y comprensión, pues lean por favor el capítulo 23 del libro de Levítico. Entonces estamos dando cumplimiento. El día de hoy, para cumplir el mandamiento, estamos leyendo toda esta escritura y hoy se cumple el día número 38 de la cuenta de Omer. Así se ha llamado, cuenta de Omer. Bueno, vamos a tratar el tema con base en la palabra Yesod. ¿Yesod qué significa? Yesod significa base, principio, fundación, fundamento, cimiento, raíz. Tiene que ver también con el asunto de semilla, porque es todo aquello que da un principio. La semilla, así como todos estos árboles hermosos que tenemos atrás, pues nacieron seguramente de una semilla, porque también hay otras formas de que las plantas crezcan de una porción de tallo, pero siempre hay un principio para que esa planta nazca, crezca y después vuelva a poder reproducirse. También aplica el término al ser humano, es decir, la semilla de la cual se ha hablado, pues no tiene que ver únicamente en el caso del ser humano con espermatozoides u óvulos, sino que es una unión de los dos. Entonces tiene que ver también con ese principio de la vida en el ser humano, que es la unión con el hombre y la mujer. De ahí traemos también algo muy, muy precioso que tiene que ver con ese maravilloso matrimonio entre nuestro Padre Celestial y su congregación, su Kehilá. Muy bien, la cual es el pueblo de Israel, como hemos aprendido en enseñanzas anteriores. Entonces vamos a dar lectura a algo muy impresionante que hemos encontrado esta semana. Vamos a leer Mateo 7, 24 al 29. En Mateo 7 leemos así, dice, los dos cimientos. Lo han titulado en algunas de las Biblias. Recordemos que las Biblias, o la Torah en general, no tiene subtítulos ni tiene puntuación. Y ha sido escrita principalmente en el lenguaje hebreo y unas pequeñas porciones en arameo y otra porción, especialmente del Brit Hadashah llamado Nuevo Testamento. Algunas porciones fueron escritas en griego. Pero toda la escritura está en un contexto hebreo y de eso vamos a hablar enseguida, para relacionar todos estos conceptos con base en lo que originalmente fue concebido y fue lo que trató
el escritor, ¿cierto? O el escriba en aquel tiempo, o la persona que fue inspirada por el Ruach HaKodesh, para que quedaran esas palabras plasmadas en el idioma original, en el contexto original, el cual es el contexto hebreo. Muy bien, dice Mateo 7, 24 al 29, vamos a leer, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó una casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra la casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, aquí nos damos cuenta de un tema que pues me corresponde precisamente a mí, que he estado por largos años en el tema de construcción y de hacer fundaciones y estructuras de concreto y de madera, y buscar terrenos de diferentes tipos y tener que haber estudiado lo que es el suelo y el subsuelo para saber ahí qué se puede edificar o cuánto costaría edificar, qué tan profundo o qué tipo de sistema o qué forma puedo yo soportar lo que quiero que sea edificado. Entonces nace una pregunta. Cuando uno explora un predio, normalmente cualquier desarrollador de proyectos inmobiliarios principalmente, ese terreno podría construir un edificio alto, mediano, bajo, liviano, pesado. ¿De dónde viene el viento? El viento predominante es cosa importante. Es una zona de riesgos sísmicos. Hombre, también necesitamos saber qué tan fuertes son las lluvias normalmente, o si de pronto aquí es común que hayan tornados o que hayan huracanes o algún otro tipo de inclemencias del tiempo. Entonces, con base en todo lo que es el entorno y las características del suelo, ya se puede tener una claridad de qué tipo de límites hay para la construcción o qué clase de inversión hay que hacer para poder edificar cierto tipo de construcción. Entonces existen terrenos, digamos, buenos, terrenos duros, terrenos firmes, terrenos regulares, que son no tan firmes, pero que permiten cierta cantidad de construcción en altura y cierto peso total por unidad de área. Pero existen terrenos excelentes donde prácticamente sobre la superficie podríamos apoyarnos y construir algo sólido y de gran peso y altura. Existen entonces esas diferencias. ¿Qué sucede? Que en nuestra vida personal nosotros muchas veces queremos construir muy rápido. No tenemos paciencia. Queremos que todas las cosas se den inmediatamente, pero no queremos cavar suficientemente profundo para nosotros tener un soporte suficiente para que esa construcción o no cambie su posición, o para que no se hunda en el terreno, o para que no hayan grietas. Esas son tres posibilidades muy particulares cada una de ellas. Porque la construcción, cuando tiene cierta amplitud, ¿cierto? O sea, cierta dimensión, queremos tener un área de influencia mayor. Nosotros necesitamos apoyarnos en varios pilares. Mira, a propósito, saludos a la pastora Pilar. Y cuando nosotros hacemos varios de los apoyos correctos, bien apoyados sobre rocas o sobre terreno profundo que tuvimos que excavar, y hicimos la correcta fundación, pues entonces esos soportes van a estar correctos. Pero si uno o algunos de ellos no fueron bien excavados, o como un caso muy particular que yo viví personalmente en Medellín, Colombia,
estábamos en las montañas de Medellín y se estaban construyendo un edificio. Entonces yo conocí a un constructor muy importante de la ciudad y en algún momento nos llamaron para que fuéramos a ver una situación particular, no común, en un edificio de estrato socioeconómico alto, un edificio de aproximadamente 17 pisos de altura, donde se estaba presentando un quiebre en una de las losas, de los entrepisos de concreto del edificio, especialmente en el piso, o sea, en el techo del sótano del edificio. Y resulta que, pues muy extraño, se está hundiendo una de las columnas, habiendo sido tremendas fundaciones, y se fueron a los estudios de suelos y al cálculo estructural y a los planos originales de la construcción. Y se dieron cuenta que había ocurrido algo muy particular, que cuando estuvieron haciendo la excavación, en ese punto específico donde correspondía poner esa columna, había una roca, ahí casi superficial. Entonces simplemente quitaron la capa vegetal, vieron una roca y dijeron, no, pues aquí nos podemos apoyar, estamos correctos. Pero miren la particularidad, porque es que muchas veces las rocas que creemos que son rocas, no son rocas firmes para apoyarnos. Y de eso quiero hablar hoy. Resulta que para este caso, descubrieron después de hacer una excavación por un costado de la zapata, que es como una especie de rectángulo más amplio sobre el cual se apoya la columna, que esa zapata puede ser aún un pilar muy ancho y profundo, según la necesidad de la altura o del peso que se le va a poner encima. Pues resulta que excavaron por debajo y se dieron cuenta que simplemente era una roca muy angosta, pero muy ancha, y parecía ser un buen apoyo, pero realmente no lo era. Entonces apoyaron una columna que soportaba un gran peso de esa edificación, y ese punto, ese apoyo, empezó a hundirse y a desestabilizar la totalidad del edificio de una grieta de los 17 pisos. Tuvieron que evacuar el edificio y no se pudo ocupar por meses, mientras tuvieron que volver a hacer un apoyo, digamos, temporal, y poder soportar el peso del edificio, ¿cierto?, con aparatos neumáticos, hacer la excavación en el sitio que correspondía, profunda como las demás, quitar la roca, digamos, la roca falsa, llamémosla así, el apoyo aparentemente sólido, pero no, y hacer el trabajo desde la profundidad nuevamente, volverlo a edificar, levantar hasta el nivel original con aparatos hidráulicos, y después vaciar la fundación, esperar a que el concreto fraguara, o sea, que se pusiera sólido, esperar 28 días o más, que es el tiempo normal de que el concreto toma para alcanzar su máxima resistencia con acelerantes y con, bueno, asuntos técnicos, y poder ser nuevamente habitada la edificación. ¿Qué sucedió? Eso tomó un tiempo, eso tomó un costo muy grande, y muchas veces nosotros en nuestra vida creemos que estamos correctamente apoyados en algo que creemos, en algo que nos dijeron, en algo que vimos por determinado ahora, canal de YouTube, o que vimos en un libro, o que nos dijo alguien conocido, o ese puede ser tu pastor de toda una vida, que te está enseñando cosas que el de muy buena voluntad lo está haciendo. Estos constructores no lo hicieron de mala voluntad, pero sí se quisieron ahorrar un dinero y creyeron que estaban bien soportados, y eran gente con experiencia. No necesariamente la experiencia misma te va a dar un resultado verdadero, positivo, de bendición. Entonces miren, no nos dejemos engañar, y tenemos que apoyarnos en la verdadera roca, o en suelo firme, profundo, con base en lo que vamos a crecer. Ahora, con base en esta introducción, o ya prácticamente es la enseñanza, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar el apoyo verdadero, el apoyo profundo. Ahora, yendo a la escritura, ¿cuál es ese? Entonces vamos a leer. Leamos ahora en Lucas 6, 46 al 49, que nos va a ampliar un poco lo que habíamos leído al principio, y nos vamos a ir por una serie de textos rápidamente, para que nos demos cuenta verdaderamente quién es ese apoyo, quién es esa fundación, quién es esa base, quién es esa raíz de toda genealogía, quién es la semilla misma.
¿cierto? Esto es maravilloso, hermoso, y la Escritura nos lo enseña. Antes de leer, quiero dar, digamos, el origen de esta palabra que nos fue dada para que diéramos esta enseñanza, la palabra Yesod, que es investigando, es el sexto de los atributos de la creación. Y también la palabra Yesod tiene, pues, como el pastor Roberto Alfaro nos ha enseñado, sobre números. Pues cada letra y cada palabra en el idioma hebreo es el lenguaje original de la mayoría de los libros, y es el lenguaje de nuestro Elohim. Yesod representa el número 80, y el 80 es 8 veces 10, ¿cierto? 8 por 10 es 80, 8 es la letra Chet y 10 es la letra Yud. Esto tiene un sentido de lo que es totalidad del cuerpo. Digamos, el pueblo israelita, más que todo el pueblo judío, que es el que se ha dedicado más al estudio de la Torá a través de los tiempos y no se ha retirado de esto, ni se ha dejado convencer, digamos, ni ser obligado a cambiar de creencia. Muchos de las comunidades judías del mundo conocen esto de lo cual estamos hablando en este instante, y tiene que ver para ellos un sentido de totalidad del cuerpo. Cuando se dice totalidad, es comunidad total del pueblo de Israel. Ellos dicen para el pueblo judío. Ese ya es otro tema que trataremos, pero digamos que esto tiene que ver con un sentido de totalidad, de fundamento, de la base de todo. Muy bien, leamos entonces Lucas 6, 46 al 49. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ustedes sí se dieron cuenta lo que dice. Dice: semejante al hombre que al edificar una casa, oigan pues, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. No está diciendo que la primera roca que vio sobre ella edificó la casa. No, señor. Dice aquí que primero cavó, después ahondó, o sea que la excavación es profunda. Y allá en la profundidad encontró una roca. Eso es muy diferente. Entonces, ese fue el procedimiento, que por desconocimiento de esta porción de la Torá, ese constructor se equivocó, vio la roca superficial y le puso ahí el apoyo. Él era que quitar esa capa superficial, verificar que esa roca no era realmente una roca profunda, cavar y ahondar, y allá abajo, hasta que encuentre la roca. Yo no sé si ustedes sabían, pero en casi la totalidad del globo terráqueo existe una capa vegetal. Debajo de esa capa vegetal existe otra capa que no tiene la misma riqueza, digamos, nutritiva para la vegetación, para los árboles y para todas las plantas. Y debajo de eso existe un lecho que tiene diferentes estratos. Esos diferentes estratos son granulares. Granulares significa que son como pequeñas rocas o piedras o granos que permiten el transporte o el movimiento del agua por el subsuelo. Por eso es que en tantos lugares, como en estas casas que están aquí atrás, existe la posibilidad de hacer una excavación y encontrar agua en un pozo profundo. Y tanto que habla la Escritura de los pozos. Ese es por eso, porque el agua se transporta por el subsuelo a través de esas cavidades. Entonces vas a encontrar arena, después vas a encontrar unas rocas más gruesas y después vas a encontrar cada vez rocas más gruesas. Hay variaciones según las zonas, pero en general, por donde se presentan ríos y quebradas, lechos de ellos, es porque en el subsuelo, aun cuando no veas agua superficial, por ese lecho rocoso, por ahí se transporta el agua, y ese es también un terreno firme. Entonces hay que llegar hasta ese lugar para poder apoyarse firmemente. Lo segundo es que cada que uno profundiza
en una excavación, pues va a existir una presión lateral mayor para cualquier objeto que se ancle, que se vacíe en ese lugar. En este caso, si se hace un hueco en el cual se deposita concreto y se apoya en un suelo más duro, ¿por qué está más duro abajo? Porque tiene más peso encima. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida empezamos a excavar y empezamos a profundizar para poner bases mayores, entonces, ¿qué sucede? Vamos a poder resistir mucho mayor peso y una edificación mayor encima. Yo te pregunto, y me pregunto yo a mí mismo, ¿qué tan alto quiero llegar? ¿Qué tanto peso quiero resistir? ¿Qué clase de edificación quiero construir? Eso se refiere a todo, se refiere al tamaño de tus metas, a todo el propósito que Yahweh te ha puesto en tu vida para que llegues a lograr objetivos de mayor nivel. Entonces, para llegar a mayor altura y soportar mayor peso, tienes que ir más profundo. En nuestra tierra, nosotros acostumbrábamos a hacer una tercera parte de la altura, era el tamaño de la profundidad a la cual nosotros poníamos las fundaciones. Eso en determinado tipo de terreno, en nuestra tierra. Entonces, si íbamos a hacer un edificio de 30 pisos, el hueco sobre el cual estaban las fundaciones eran 10 pisos de profundidad. ¿Te imaginas? Impresionante. Muchas veces queremos poner una casa como estas que están aquí alrededor de 2 o 3 pisos y queremos hacer una excavación que no mide sino 3 o 4 pies. Proporcionalmente a lo que hacíamos allá en nuestra tierra, si vamos a hacer aquí 3 pisos, tenemos que poner más o menos 3 metros, que son 9 o 10 o 12 pies de profundidad para poner los apoyos. Entonces, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué tamaño son? ¿Hasta qué altura quieres llegar? En tus propósitos, aún en tu economía. Entonces tienes que fundar suficientemente firme y profundo para que puedas alcanzar a resistir ese peso y esa altura de esa edificación. Muy bien, vamos a continuar para ir terminando con los siguientes textos. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, más sobre estos temas. Ahora, como dice el pastor Alfaro, no nos va a alcanzar el tiempo para tantas cosas que quiero y que tenemos para aprender. Dice Efesios 2:20, así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo, es en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí vamos entendiendo quién es la roca y quién es la piedra del ángulo. Solamente algo más para ir concluyendo es lo siguiente. Cuando se habla de piedra del ángulo, porque la palabra piedra se menciona muchas veces en la Escritura, pero cuando se habla de piedra del ángulo, ¿a qué se refiere? También se refiere a principio, ¿cierto? Porque hay un principio en la profundidad, en lo que tú te apoyas para resistir algo de peso y altura. Pero existe un principio también que es el punto de partida. El punto de partida es la piedra angular. Esa que dice la Escritura que desecharon también algunos de los profetas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos siempre tener un punto de partida, una base. Desde aquí comienzo, por aquí voy y para allá voy a llegar, ¿cierto? A ese lugar, mi destino. Debo trazar un plan, una meta para llegar allá. Entonces, esa piedra angular, esa piedra, ese inicio, ese principio, ¿cuál es? Aquí se habló del ángulo, la piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo. Efesios 2:20. ¿Quién es el principio? ¿Cuál es el punto de partida de donde nosotros arrancamos para que todo el plan de nuestro Elohim se dé? Es Yeshua mismo. Él mismo fue el que con su propia mano escribió la Torá. Él es la propia voz, es la palabra. Y si ustedes se van a Juan 1:1 y siguientes, ustedes van ahí a poder aprender mucho más de este tema. Muy bien, entonces vamos a leer
algo muy importante porque es en Mateo 21, 42 al 43. Pues es algo que dijo el propio Yeshua. Y entonces yo quiero leer ese que es la piedra del ángulo, ese que es el fundamento, ese que es en quien nos debemos soportar, nuestro Padre Yahweh. Aquí vamos a concluir también entonces que ¿quién es Yeshua? Pues Yeshua es el mismo Yahweh. Él es su palabra, es el mismo, es nuestro Elohim, es nuestro Dios. Mateo 21, 42 al 44 dice así: Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Es cosa maravillosa a nuestros ojos?, se preguntó él. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Muy bien. Vamos a concluir con lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a que los resultados, o queremos que los resultados se den pronto, que se den rápido, que solo con dar una leidita o con escuchar algo nomás es suficiente para nosotros tener claridad. Como dicen algunos de nuestros maestros, no me crean a mí, verifiquen, lean, escudriñen. La palabra misma dice escudriñar. ¿Para poder qué? Para poder encontrar el fundamento. Si tú no encuentras el lugar correcto donde poner tu apoyo para que pueda tu edificio, tu proyecto, tu vida misma resistir el peso que viene y la altura a la cual quieres llegar, entonces vas a tener un problema. Vas a tener posiblemente o seguramente una grieta que tarde o temprano se va a presentar. Tu edificio se va a debilitar y eventualmente va a tener que ser deshabitado. Nadie más quiere estar ahí, nadie más debe estar ahí porque es inseguro. Y entonces tu edificio vacío no vale nada. Y eventualmente un viento, un pequeño temblor, una tormenta de hielo o de cualquier otra inclemencia del tiempo o cualquier otra influencia externa, aún o el propio peso de tu edificio, lo va a tirar al suelo. Entonces, como conclusión, busquemos la roca firme, excavemos, profundicemos, apoyémonos en ella, pongamos unas buenas fundaciones para que nosotros tengamos un edificio firme, un edificio que resista peso, que resista amplitud y que pueda ser duradero para vida eterna. Ahora entonces vamos a dar lectura para terminar a la oración del conteo del Omer y dice así: Elohim tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Elohim, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Elohim, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto y Elohim nuestro, Elohim, nos bendecirá. Elohim nos bendecirá y todos desde los más remotos rincones de la tierra le temerán. Te imploramos, con el gran poder de tu diestra, que liberes al cautivo. Acepta la plegaria de tu pueblo, fortalécenos, purifícanos, reverenciado. Poderoso, te imploramos, guarda como la niña de tus ojos a aquellos que procuran tu unicidad. Bendícelos y purifícalos. Concédeles por siempre tu misericordia, rectitud. Poderoso, santo, en tu abundante bondad, guía a tu congregación. Único y soberano, vuélvete hacia tu pueblo, que recuerda tu santidad.
acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú, que conoces los pensamientos secretos, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Shefirat HaOmer a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza. Tal como has escrito en tu Torah, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que en mérito del HaOmer que conté hoy sea rectificado el daño que he causado y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema, que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que rectifique nuestro Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con suprema santidad. Amén.